Pero me carga un sueño. Del docente, vamos a darle acá edad, vamos a darle número, género, vamos a colocarle aquí la profesión y vamos a colocarle acá teléfono. Y vuelvo acá. Me faltó el DNI o la identidad. Bien, pero ¿todo le faltó eso? Bueno, venimos acá. ¿Cuál es la diferencia entre número y número grande? Es la cantidad de caracteres que tiene. ¿Y cuántos son los caracteres para cada uno? Para cada uno hay entre 255 de 30 menos 32.600 de fracción negativo hasta 32.000 positivo. Después está otro 3 millones de fracción por la cantidad. Entonces esa es la diferencia, la cantidad de caracteres que tiene entre cada tipo de datos. Ustedes si les coloqué una tarea de tipo de datos, la longitud en programación 1, en programación 2, a inicio, se me escaparon de esa tarea, pero ahorita Sí, me imagino. ahorita la llevo. Entonces eso es la diferencia, playtest. Pero ¿cómo La cantidad de la tarea? Vamos a poner 1 millón y no sé No. Identificar, la tarea de Access es conceptualizar cada uno de ellos, ¿va? Ver todos los elementos que están incluidos en el tipo de datos, porque ahí hay rangos establecidos. Hay rangos establecidos de dónde a dónde usted puede colocar la información y entre ese rango usted va a ingresar información. Si sale de ese rango no le va a permitir. Y ahora vamos a ver el DNI, voy a insertarlo, vamos a colocarle acá. Insertar fila, identidad, colocarle como número, identifico el campo principal, guardar y voy a crear una tabla rapidito por acá. Tabla, el mismo procedimiento, vista de diseño, lo voy a colocar grado, curso lo voy a colocar. De que tenía Grado. Hensel. Grado Jensen no estaba enfermo. ¿Por qué, profe? Jensen no estaba enfermo. ¿Por qué lo Código. dice? Código, texto corto, No, hermano. descripción. ¿Viste cómo sabe que no está Lo que no, texto corto. Lo vi en un descripción. restaurante. Acá, vean que aquí, Siempre queda en código El sábado. y descripción. Y el sábado como En descripción acá nosotros ubicamos como así el grado, séptimo, octavo, noveno, ya los registros. Aquí no estoy identificando los campos. Guardar. Profe, ¿se van a usar macros o no? Macros. No, Dígame que no, por favor. Ya. no, Total. macros no. Muy rayo Ah, bueno. buscando. Y aquí Son vamos problemas aquí en modalidad. Modalidad. La clave principal. Código de la modalidad. Y aquí viene la parte buena. Ya tengo identificados los campos de las tablas, ¿va? Los campos de las tablas y sus respectivas tablas. Y por último, voy a tener acá una de notas, calificaciones. Una tabla de calificaciones, crear. Vista diseño. Calificación. Y aquí viene la parte buena. Esa calificación va a tener un campo código. Lo voy a colocar como campo principal. En las calificaciones, incluir el nombre de ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Identidad. Ok. Ya tengo creado una tabla educando. ¿De acuerdo? Solo usaría el código. Solo voy a utilizar O la. el código o la identidad si lo colocaron como campo principal. Entonces aquí, Claro, para no volver a pedir los datos que ya tenemos
Correcto. Entonces aquí educando acá. Entonces si yo utilizar en esta tabla educando calificación el código que tengo asignado a mi tabla educando, aquí yo le voy a decir código del educando. Aquí así ya puedo agregarle. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que voy a llamar esa clave principal a la tabla de calificación. Ya no se convierte como un campo principal o una clave principal. Aquí se convierte como una llave foránea o llave secundaria. Entonces tenemos los dos tipos de llaves. La clave principal es para identificar ese campo único en cada una de las tablas. Se convierte en clave foránea o clave secundaria cuando voy a comenzar a relacionar en otra tabla. Solo para sustraer la información. Entonces, digamos que este código va a ser el mismo que está en... El mismo código que está en la tabla educando. Para que haga la combinación. Para que hagas combinación como aquí. Ajá, ¿cómo hace la combinación? Aquí vamos, aquí. Lo otro, el otro dato. Si yo tengo la tabla educando y en código, yo tengo el tipo de dato texto corto, tengo que colocar ese tipo de dato igual para que coincida. Sí, vendría siendo como usar un int en un doble con la Correcto. Para que coincida. Después digo, ok, ese educando tiene también grado, ¿va? Código de grado, texto corto, tengo código de modalidad, y tengo por último código de docente. Y ese mismo código que están educando se puede llamar en otra tabla también. En otra tabla. Bueno, en la definición Digamos que daba a esto es como entender para no que pedirlo de nuevo. ¿Ah? Esto es como para no pedirlo de nuevo, solo usar el No pedirlo de nuevo, sino que solo lo está llamando. en la definición de entender que es un valor de la De la tabla principal. ajá. Es el valor que se obtiene de esa raza. Y eso lo utilizamos nosotros para generar un reporte. Y nosotros creamos la tabla. Pero después internamente nosotros generamos reportes solo llamando toda esa información que está acumulada. Le voy a colocar código docente, le voy a colocar número. Y vea por qué no es conveniente. Vamos a colocarle acá. Ya digo yo, ok, ya tengo creada la tabla ya. Yo tengo creada mi tabla. Todas las tablas. Ya tengo identificadas mis tablas con sus respectivos campos y las claves principales. Ahora viene esa combinación, esa relación que dice Gracie. Lo primero, tengo que cerrar todas las tablas. En Access tengo que cerrar todas las tablas. Cerrarla. Ah, pero ya está guardado. Cerrarlas, sí, ya se guardaron. Ahora me voy a herramientas de base de datos y vengo acá, relaciones. Se me abre esta ventana emergente con las diferentes tablas. Tengo que ir seleccionando una a una, agregar y agregar. ¿Dónde le digo para que se metan las relaciones? Voy de nuevo, cerrar, Herramientas no lo voy a guardar. Me voy, ya tengo todas las tablas guardadas con sus respectivos campos y sus respectivas llaves. Herramienta de base de datos, relaciones. Se me habilita la ventana emergente por ahí. Y para agregar, cada una de ellas. Y ahí tengo las tablas para crear. Y aquí vengo a hacer el juego de combinarlas. Siempre, por regla o por estética o por criterio de cada uno, como lo quieran determinar, yo cuando ahí tengo una tabla que tengo claves secundarias o claves foráneas, yo la dejo en el centro.
y después comienzo a relacionarlo. Voy a hacer un poquito para acá. Hacer un poquito por acá. Ahí. Entonces digo, tengo código educando, vengo, arrastro, lo mantengo presionado con izquierdo del mouse y lo arrastro al código educando. Ahí. Miren que se me visualiza el signo del más por ahí. Y lo suelto. Ahí. Se me abre esa ventana emergente y me dice, va, tengo una tabla de consulta educando con la calificación. Y aquí ya me dice por defecto, como ya he mandado a ese campo, código con código educando. Si me equivoqué, yo lo puedo corregir. Y selecciono el campo. Una vez ya activo estas opciones. Exigir integridad referencial. ¿Para qué es esto? Como tengo relacionados diferentes elementos, diferentes tablas, entidades, si yo quiero borrar mi información, entonces que esa información se borra de todas las tablas. Si yo no la activo, no se me va a borrar de las otras tablas. O yo quiero actualizar información, entonces tengo que activarle esta opción. Ahí. Si no, no me va a generar ningún cambio. Y le voy a dar la opción de crear. Si lo he hecho de manera correcta, me va a aparecer la simbología de 1 a varios. En otros textos, videos, dice de 1 a muchos. Un educando puede tener muchas calificaciones. Calificaciones de repente las diferentes notas. ¿Sí? Ahora vengo con la modalidad, el mismo procedimiento. ¿Qué pasa si yo no activo esta opción? No me está relacionando de la manera correcta. En el momento de actualizar y eliminar. Digamos que se va a borrar, si se borra algo en modalidad, no se va a borrar. No se va a borrar. O actualizar no se va a actualizar en la tabla que está relacionada. Ah, por ejemplo, si cambiara de grado, ejemplo. No se cambia en el otro grado que quiere ya estar asignado, con la modalidad que quiere estar asignado. Entonces, ¿qué hago para cambiar? Doble clic por ahí. Mira, ahí me aparece. ¿Cuál es la tabla? Modalidad. Calificación ya por defecto. Exigir, realizar, aceptar. También todas hay que activar. Correcto. Aquí, vamos aquí, docente. Aquí donde estaba el grado, vamos a colocarle acá. Las tres opciones. Crear. Y viene la parte donde me va a dar el error. Acá. Exigir integridad. Y le voy a dar crear. Ahí está el error. La relación debe ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de datos. Y es ahí porque yo en docente, yo le coloqué campo que estoy relacionado, le coloqué número, pero en la tabla docente me aparece como texto corto. Entonces ellos tienen que coincidir el mismo tipo de datos. Si no coincide, ese error me va a generar. Si no coincide. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo no lo hice de manera correcta a la primera vez, tengo que borrar esto, cerrar. No voy a guardar los cambios, porque si yo guardo los cambios, al momento que quiero volver a llamar a la relación o agregar más tablas, entonces viene la difusión. H, por ser herramienta básica, no tiene esa dualidad de acciones que de repente puedo hacer modificaciones, porque me guarda la última relación que yo hice o el último diseño de relaciones. Entonces lo borra todo. Tengo que borrarlo, y si lo hice de manera incorrecta, al momento de relacionarlo tengo que borrar la base de datos y volver a crear la base de datos con sus referentes tablas. Y se los digo con antelación. ¿Por qué? Porque Access es una herramienta muy básica que... O sea, si se equivoca la manera de que... Si yo creo las relaciones, ¿va?
que le dé las relaciones y todo. Y por omisión, de repente me faltó un campo en una tabla. Y después dice, voy a crear de nuevo la relación. No lo va a poder crear porque ya tiene una relación. Y eso siempre ocurre cuando creamos o dejamos de asignarle un campo principal y creamos las relaciones. Y cuando queremos asignar esos campos principales a las bases de datos con clave foránea, entonces Y la base de datos también. tenemos que crearlo. La base de datos, profe. Entonces aquí, lugar que no, En por este eso caso, la base de datos, o sea, solo la podemos modificar. la base de datos la podemos modificar, pero la relación no me la va a permitir. Por eso, los pasos, lo que les menciono. Primero, asignarle el nombre a la base de datos según el descriptivo. Segundo, identificar todas las entidades o las tablas. Luego, identificar los campos que van a ir en cada una de las tablas y asignarle el tipo de datos a cada uno de esos campos. Lo principal es el tipo de datos, porque El tipo de datos y luego identificar los campos principales, ¿verdad? Y por último, crear las relaciones para hacer un buen diseño de una base de datos. Para que puedan hacer las relaciones, tienen que tener el mismo tipo. Esa es la